Hola y bienvenidos a la noticia relacionada con el Día del Asteroide del 2020 en español organizado por la Agencia Espacial Europea. Yo soy Mariela Graziano, soy director del segmento Vuelo y Robótica en GMV e ingeniero aeroespacial. Es para mí un enorme placer acompañaros en este fascinante viaje hacia el mundo de los asteroides. Y como todos los viajes interesantes, no vamos y no tenemos que estar solo. Personalmente creo que siempre es mejor tener una buena compañía. Para esto vamos a poder contar con varios acompañantes y amigos, si alguno me permiten, con lo que intentaremos hablar y aclarar algunos de los aspectos más importantes que tienen que ver con el mundo de los asteroides. Juan Luis Cano, responsable del Sistema de Información del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos de la Tierra de la ESA, Jesús Gil, responsable en la ESA del Sistema de Guiado, Navegación y Control de la Misión de Defensa Planetaria ERA, Julia Marín Yaceli de la Parra, ingeniera de Operaciones Científicas y Astrofísica de Herrera Technology para la ESA, Daniel Marín, astrofísico y divulgador científico, José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, experto en meteoritos, en sus impactos contra la Tierra y la Luna, y Javier Licandro, coordinador del área de investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias, experto en el estudio de la propiedad física de los cuerpos menores del Sistema Solar. El Día de los Asteroides tiene lugar, para los que no lo supieran, todos los años el 30 de junio, que es exactamente la fecha del impacto del asteroide Tunguska en el 1908. Este es el evento conocido más dañino en la historia reciente relacionado con la entrada de un asteroide en la atmósfera de la Tierra. En la mañana del 30 de junio de hace 112 años, en tan solo unos segundos, un fragmento de un cometa o de un asteroide de un tamaño aproximado entre 40 y 50 metros de diámetro golpeó la atmósfera de la Tierra a una velocidad muy elevada, explotando en el aire a una distancia entre 5 y 10 kilómetros de la superficie de la Tierra. Y esta explosión generó una onda de choque muy poderosa, muy rápida, que causó una gran destrucción en un área de aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados. Y si pensamos, podemos pensar que la estimación de la energía de esta explosión fue entre 3 y 30 megatones de TNT, o como un terremoto de grado 8 de la escala Richter, cuando sabemos que el máximo de una escala Richter es 9. Esto ha sido un impacto, un desprende de energía tan grande, suficiente para destruir una gran área metropolitana. Si pensamos que en tan poco unos segundos 80 millones de árboles fueron derribados en una región escasamente poblada, afortunadamente del centro de la Siberia rusa. Podemos ahora para dar algún detalle, porque esto sí ha pasado hace 112 años, pero eventos de este tipo, o sea, entrada de meteorito en la atmósfera, son algo que siguen ocurriendo. Como he dicho, hay pequeños asteroides y meteoritos que impactan la Tierra todos los días. Y afortunadamente, gracias a la atmósfera, estos cuerpos arden sin que nadie lo note, aunque a veces vemos pequeños flashes en la atmósfera. Es por esto que tenemos que prepararnos para cualquier impacto futuro, porque a veces la atmósfera no es suficiente para frenarlos. Y con esta pequeña información vamos ahora a empezar nuestra fascinante discusión de hoy con nuestros hóspedes. Entonces empezamos esta discusión hablando del mundo de los asteroides, que es un mundo realmente interesante. Empezamos preguntando a Julia si nos puede explicar qué es un asteroide, cuál es la diferencia entre un asteroide, un cometa y un meteorito. Bueno, pues un asteroide a mí me gusta entenderlos, tanto a cometas como a asteroides, como un poco los retales del sistema solar, ¿no? Cuando el sistema solar comenzó a formarse, había mucha materia a lo largo del espacio que empezó a compactarse. La mayor parte de estos materiales formaron las estrellas y los planetas, pero hubo trozos, los trozos sobrantes de esta construcción, de este vestido que sería el sistema solar, formaron los cometas y los asteroides. A priori, definimos a un asteroide como un cuerpo celeste más pequeño que un planeta y que está formado pues, por una serie de elementos de roca, una pequeña composición de agua y en algunas ocasiones gases. Los cometas
de manera muy análoga, también se definen de una manera muy parecida, ¿no? Su composición es ligeramente diferente y se debe a que la formación de estos retales se produjo en diferentes lugares de nuestro sistema solar. Las zonas que estaban más cercanas al Sol tenían una composición diferente. En esas regiones eran mucho más calientes y no había cabida para que el hielo se pudiera mantener de manera sólida. Entonces, los cometas se formarían en unas zonas más exteriores al sistema solar y los asteroides en unas zonas más cercanas. Pero lo que realmente es vital para diferenciar un cometa de un asteroide es simplemente observarlo. Cuando observamos un cometa, normalmente vemos una cola, un rastro que deja detrás de él de gas y de polvo, como aquí detrás. Y cuando vemos un asteroide, muchas veces no vemos ningún tipo de actividad alrededor de él. Bueno, esto es un poco mentira porque a veces hay asteroides que se camuflan un poco y parecen asteroides cuando están lejos del sistema del Sol, y cuando se aproximan de repente empiezan a comportarse como cometas, que serían los asteroides activos o bueno, los centauros que les llamamos. Entonces, la diferencia es clara y nosotros los estudiamos de manera diferente, pero realmente hay una línea muy fina entre cometas y asteroides. Cuando ya hablamos de meteoros o de meteoritos, es más sencillo, porque ya los tamaños cambian muchísimo, nos vamos a unidades mucho más pequeñas y tenemos restos de asteroides o de cometas que en un momento dado se desprenden por esa actividad que hablamos de los cometas al aproximarse al Sol, y en ese momento tenemos pues rocas desde unas micras hasta centímetros, decímetros. Podremos llegar a observar en Churyumov-Gerasimenko hasta metros. Y estas rocas, cuando se acercan a la superficie de la atmósfera de la Tierra, se queman y formarían lo que sería pues, una lluvia de estrellas, una lluvia de meteoroides, que si acaban cayendo en la Tierra, se convierten en meteoritos. Los materiales de lo que están hechos, digamos, los principales asteroides, ¿cómo lo catalogamos y de qué materiales están hechos? Pues fundamentalmente están compuestos por rocas, y estas rocas están formadas por materiales que pueden ser o bien materiales primitivos, materiales que apenas han cambiado su composición desde la formación del sistema solar, o bien materiales que han ido evolucionando a lo largo de la historia del sistema solar. Y esto depende sobre todo del tamaño que tenga el asteroide. Los asteroides pequeños, aquellos que tienen menos de 100 kilómetros de diámetro, son objetos que apenas pudieron acumular calor en su interior. Entonces, en ese caso, los materiales han sufrido una alteración muy pequeña desde que se formaron al inicio del proceso en el que se formó nuestro sistema solar. Sin embargo, los asteroides de mayor tamaño fueron capaces de acumular más calor en su interior, y eso provocó un proceso llamado diferenciación, en el cual ese calor dio lugar a que parte de esos materiales se fundiesen. Los materiales más densos, como el hierro, el níquel y otros elementos afines, cayeron hacia el centro formando un núcleo, análogo al núcleo de la Tierra, mientras que los materiales más ligeros formaron una costra. Eso lo podemos ver en asteroides como, por ejemplo, el asteroide Vesta. Tanto los materiales que nos llegan de unos asteroides como de otros nos sirven para conocer, en un caso, en aquellos que apenas han sufrido evolución, pues nos sirven para conocer qué materiales son aquellos que fueron los ingredientes a partir de los cuales se formó nuestro sistema solar. Y en el caso de los asteroides que sí han sufrido evolución, lo que nos permiten esas rocas que nos llegan o que nosotros, analizamos una vez que las hemos recogido mediante alguna sonda que enviemos a ellos, pues nos sirven para saber cómo se produce esa evolución en el sistema solar. Y imagina que yo encuentro dando un paseo, me gusta mucho la montaña, una piedra en el suelo. ¿Cómo voy a saber si es una piedra de toda la vida o es un cuerpo celeste de alguna forma?
Bueno, para empezar, encontrar un meteorito así por casualidad es algo tremendamente improbable. Es mucho más probable que nos toque la lotería a que eso ocurra. Pero suponiendo que encontramos una roca que nos parece así un poco extraña y que sospechamos que puede ser un meteorito, hay algunas pistas que nos pueden indicar si estamos ante una roca extraterrestre o estamos ante una roca que se ha formado en nuestro planeta. La mayoría de los meteoritos contienen hierro. Eso quiere decir que muestran propiedades magnéticas. Si les acercamos un imán, pues se produce ahí cierta atracción. Luego, por otro lado, los meteoritos, cuando caen a la superficie terrestre, se forma lo que se denomina una corteza de fusión. Una corteza de fusión es una fina capa de color oscuro, normalmente eso, de color negro o de un color pardo oscuro, que se forma porque cuando la roca cae en nuestra atmósfera está sometida a unas condiciones de rozamiento con el aire que hacen que la temperatura de la parte exterior de la roca sea muy elevada, de forma que esa roca se funde. Cuando la roca cae, esa superficie fundida solidifica y forma esa costra que, como digo, es de un color oscuro y que en ese proceso de enfriamiento puede llegar incluso a agrietarse, de manera que si el meteorito está roto podemos ver un contraste bastante grande entre esa costra externa oscura y el interior del meteorito, que suele ser más claro. Y también otra cosa que puede ponernos sobre la pista de que estamos ante un meteorito es la densidad. Estas rocas suelen ser más densas que las rocas terrestres. De todas formas, estas características y otras que se pueden encontrar no son concluyentes en ningún caso. Hay rocas terrestres que cumplen estas condiciones, por tanto no serían rocas asociadas a procesos de caída meteorítico, y lo más sensato sería llevar la roca a un laboratorio especializado o a algún especialista que pudiera analizarla y pudiera decirnos si de verdad es una roca terrestre o no lo es. Yo lo hice una vez, lo llevé al museo y me dijeron que era un trozo de un aratro antiguo. Julia, ¿me puedes contar un poco entonces cuántos meteoritos, sin asustar a nadie, por favor, porque tengo una amiga que es muy miedosa con estas cosas, cuántos meteoritos entran normalmente en la atmósfera de la Tierra cada año, más o menos, y qué se puede hacer si uno ve un meteorito caer, qué hay que hacer? ¿Ir a buscarlo, esconderse debajo de la cama? Cuéntanos un poco. Bueno, dar un número en el fondo es complejo porque he visto fuentes que hablan de 500, 600 meteoritos al cabo del año, y otras fuentes apuntan a muchos más, incluso hasta 17.000. Uno de los problemas que hay, o para que la gente también se quede tranquila, es que la inmensa mayoría de los meteoritos que caen sobre la Tierra no los encontramos. Dada la enorme superficie que tiene el mar y los casquetes polares, que es donde caen gran parte de ellos, no somos capaces de acceder a estos lugares recónditos y es muy complejo encontrar un meteorito. Normalmente pues suelen ser rocas antiguas más que meteoritos. El estudio, como hablábamos antes, de los meteoritos es vital para entender el origen del sistema solar. Además, las fuentes de las que disponemos son muy escasas. Entonces, si alguien se encuentra un meteorito, la verdad, lo que debería de hacer sería ir a algún centro de investigación, ya sea el CSIC, si está en un sitio cercano, o en algún sitio donde conozca que hay investigadores, y deposite el meteorito, ¿no?, para su análisis y su estudio. Sabemos que se venden muchos meteoritos como forma de souvenir en pequeños trozos o por ahí, pero bueno, eso ya sería responsabilidad de cada uno. Lo que sí que es cierto es que la inmensa mayoría de todos los meteoros se queman en la atmósfera, y es lo que dan estas lluvias de estrellas que nos gustan tanto observar de noche, y solamente un porcentaje muy pequeño cae sobre la Tierra, y apenas una docena de meteoritos se recuperan al año y se estudian por centros de investigación. ¿Y qué pasa con la Luna? José María, ¿nos cuentas un poco? Yo tengo una particular afición a la Luna
Y de vez en cuando ahí surgen agujeritos nuevos. Cuéntanos un poco qué pasa con la Luna, que está menos protegida que nosotros por falta de atmósfera. Sí, efectivamente, a diferencia de la Tierra, la Luna no tiene atmósfera y entonces cuando una roca se cruza con la órbita de la Luna, impacta directamente contra la superficie lunar a muy alta velocidad. Con la atmósfera no ocurre eso, porque con la Tierra no ocurre eso, porque con la Tierra la atmósfera actúa como un escudo que hace que la inmensa mayoría de estas rocas se destruyan a gran altura. Y las que no se destruyen a gran altura y acaban cayendo al suelo en forma de meteoritos se frenan bastante. Entonces, con la Luna el impacto ocurre a altísima velocidad y en ese caso la roca, el meteoroide, se destruye al instante al colisionar contra la superficie lunar. Eso genera varias cosas. En primer lugar, se produce un nuevo cráter. Cada roca que impacta, por pequeña que sea, genera un nuevo cráter en la superficie de la Luna. Y luego, por otro lado, cuando esa roca se desintegra, se produce un breve destello de luz que nosotros podemos detectar desde la Tierra con ayudas de telescopios y de cámaras muy sensibles. Eso lo venimos haciendo desde hace ya años. Lo que sucede en ese caso es que estos breves destellos de luz que recogen nuestros telescopios nos informan de qué tamaño tiene el nuevo cráter que se ha generado en la superficie lunar. Podemos saber también, a través de la energía lumínica que desprende el destello, qué masa tenía la roca que ha impactado. Y haciendo un análisis que a veces es un poco complejo, podemos llegar incluso a determinar a qué objeto del sistema solar podría estar asociada esa roca. Lo que hacemos para eso, como estos destellos de luz son muy, muy breves y además tienen una luminosidad muy baja, es monitorizar siempre la parte nocturna del disco lunar, es decir, la zona en la que no está incidiendo la luz del Sol. Porque de esa manera, cuando se produzca un impacto sobre la Luna y se genere uno de estos destellos, ese destello, aunque sea muy tenue, va a resaltar mucho sobre el fondo oscuro no iluminado de la Luna. Y esa es la base de la técnica que estamos utilizando para poder detectar estos fenómenos que a su vez nos aportan una información muy valiosa sobre cuál es la frecuencia con la que se producen estos impactos contra la Luna y a partir de ahí podemos determinar también con qué frecuencia se producen contra la Tierra y por tanto determinar cuál es el riesgo de colisión de grandes rocas contra nuestro propio planeta. Entiendo que todas estas son observaciones que se hacen desde tierra, con telescopio, con radar, pero también sé que se envían, a veces muchas veces se están haciendo misiones espaciales y se están enviando las agencias espaciales internacionales, mundiales, están enviando naves para estudiar de cerca estos asteroides, no solo con medida de tierra. Javier, ¿nos podrías contar un poco de alguna de estas misiones que se ha enviado recientemente? ¿Qué tipo de cuerpos se han analizado, se han visitado? Que me gusta mucho ir a visitar estos bichitos. Creo que vivimos en un momento de los más apasionantes que podemos estar aquellos que nos dedicamos a estudiar los asteroides. Hemos tenido en estos últimos 2 o 3 años, 2 de las cuales, Hayabusa 2 y OSIRIS-REx, han ido a estudiar y tomar muestras de asteroides, de un tipo de asteroides que son particularmente interesantes, que son los asteroides primitivos, y son interesantes porque tienen de los materiales menos modificados, menos afectados por distintos procesos metamórficos desde el origen mismo del sistema solar. Tanto Bennu, que es el asteroide que está estudiando OSIRIS-REx, como Ryugu, que es el asteroide que ha visitado la misión de JAXA, la japonesa Hayabusa 2, son asteroides muy parecidos, son representativos de un tipo de meteorito, que era lo que estábamos hablando antes, muy raro, que son las condritas carbonáceas, y que no solo es que tengan los materiales más primitivos de que se conoce, sino que además son meteoritos que tienen en su composición agua integrada en los minerales
y son meteoritos en los cuales se han detectado diferentes moléculas orgánicas, o moléculas orgánicas complejas como aminoácidos en gran cantidad en algunos de ellos. Tanto Ryugu como Bennu, tanto Hayabusa 2 como OSIRIS-REx nos han dado resultados absolutamente sorprendentes. Esperábamos encontrar unos cuerpos básicamente cubiertos de polvo y nos hemos encontrado cuerpos que no tienen polvo. Son cuerpos que son básicamente un pedregal, rocas sobre rocas, rocas que están partidas, que se ve que había antes una roca mayor que por el estrés térmico, hay que ver que estos objetos rotan muy rápido, uno rota en 4 horas, el otro en 7, el pasaje de calor a frío es muy rápido y muy intenso, pasamos de unos 200 grados por encima de cero durante el día a menos 100 o incluso menos durante la noche, y eso hace que las rocas se quiebran, se parten, y increíblemente lo que tenemos es un gigantesco pedregal, cosa que no esperábamos, que nos ha complicado mucho. Basta ver el riesgo que corrió Hayabusa 2 al tomar las muestras, al posar un aparatito con la nave para tomar la muestra, pequeños aparatos metidos en zonas en que apenas había piedrecillas pequeñitas porque estaba todo cubierto de piedras grandes, y si daba contra una piedra grande simplemente podía destruir tanto el aparato de toma de muestras como la propia nave, ¿sí? Y ahora nos estamos preparando, nosotros que estamos trabajando mucho en OSIRIS-REx, en nuestro equipo forma parte del grupo de procesamiento de imágenes de las cámaras de OSIRIS-REx, y estamos preparando ahora mismo la toma de muestras en alguna de las zonas elegidas, y la verdad es que es una tarea bastante complicada. Antes se pensaba, bueno, vamos a elegir una zona amplia, porque seguramente nos vamos a encontrar una playita de arena donde poder tomar nuestras muestras con facilidad, y lo que nos hemos encontrado es un pedregal, ¿sí? Y una cosa que sí hemos podido claramente ver por vez primera es que estamos enfrente de lo que hace tiempo ya los planetólogos llamamos las pilas de escombros, ¿sí? Estos asteroides no son cuerpos, el asteroide no es un cuerpo original, sino que provienen del rompimiento de otros objetos mayores y el reacumulamiento de los restos. Y los restos se reacumulan como quien rompe una pared y rejunta los materiales en una pila. Hablamos de una pila de escombros. Está lleno de piedras que apenas están en contacto, y en el interior hay mucho espacio vacío. Eso lo estamos viendo en la superficie de Bennu y de Ryugu. Y la verdad que está siendo una experiencia interesantísima, es un momento súper fuerte para nosotros. Las dos misiones, lejos de dar los mismos resultados, están siendo complementarias. Estamos viendo dos objetos parecidos pero con sus diferencias, y eso nos está haciendo aprender muchísimo sobre los objetos primitivos del sistema solar. Y Jesús, ¿nos puedes contar tú qué pasará en el futuro cercano? Se está ahora mismo estudiando una nueva misión que tiene bastantes cosas nuevas también en la ESA, la misión ERA. ¿Nos puedes contar un poco hacia qué tipo de asteroide irá, cuáles son sus objetivos y en particular, digamos, los aspectos más críticos de esta misión? Bueno, la misión ERA es la contribución de la Agencia Espacial Europea a un esfuerzo con la NASA para demostrar la capacidad que tenemos los seres humanos para evitar un impacto de un asteroide que podría aniquilar una ciudad o incluso más, generar una destrucción grande en la Tierra. Y la parte de la contribución de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, es una sonda interplanetaria que va a ir a un asteroide que se llama Didymos. Es un asteroide binario, que es la primera vez que vamos a visitar un asteroide compuesto por más de un cuerpo. Y el objetivo es que la misión de la NASA impacte a mucha velocidad con la luna de este sistema de asteroides, y luego, más tarde, llega la misión de la Agencia Espacial Europea para observar los efectos del impacto de la misión de la NASA y ser capaz de demostrar, o si somos capaces de desviar la trayectoria. En caso de que un asteroide se dirigiese a la Tierra, seríamos capaces de desviar la trayectoria con suficiente
precisión y con suficiente fiabilidad para evitar una destrucción masiva, ¿no? Como le pasaba a los dinosaurios. Y la verdad es que la misión, aparte de tener ese objetivo principal de proteger a la humanidad frente a potenciales asteroides, tiene un montón de novedades que van un poquito más allá de las misiones que acaba de explicarnos Javier, de la misión de Hayabusa y la misión de OSIRIS-REx. Y es, por ejemplo, vamos a visitar un asteroide que es bastante más pequeño que los objetivos de los otros. El asteroide principal es de 800 metros, pero el asteroide que es el objetivo principal de las misiones DART y sobre todo Hera es como 160 metros. Es un tamaño parecido a una de las pirámides de Giza, que está dando vueltas a 1 kilómetro más o menos de distancia del cuerpo más grande, que sería como una montaña pequeña, ¿no? 800 metros. Además de eso, incluso si la misión DART fallase y no fuese capaz de impactar en esta luna tan pequeña, porque es complicado, la misión de la Agencia Espacial Europea seguiría teniendo un alto valor científico porque llevamos cargas de pago que son capaces de observar y proporcionar datos nuevos sobre estos asteroides, y además lleva 2 pequeños CubeSats, que son 2 naves que son como cajas de zapatos, que cuando lleguemos las dejaremos cerca de estos asteroides y complementarán la información que Hera proporcionará. Y incluso al final de la misión, si todo va bien, pues a lo mejor somos capaces de aterrizar por primera vez algunos de estos CubeSats y también Hera en la superficie de esta luna. Y aparte de todos esos objetivos de proteger a la humanidad y de proporcionar datos científicos, además Hera lleva una serie de demostraciones tecnológicas que van, pues, por ejemplo, la capacidad de pilotar la nave autónomamente, ¿no? Esto que hacen los coches ahora autónomos, que son capaces de conducir de forma autónoma sin un piloto a bordo, pues esto lo hará Hera de forma un poquito más complicada porque las comunicaciones tienen mucho retraso, además solo habrá periodos una vez cada día más o menos, la distancia en la que pues estará bastante más allá que la órbita de Marte, o sea, es una nave interplanetaria, una sonda espacial. Y luego además tiene experimentos, aparte de esto de guiado autónomo, también tiene experimentos para hacer navegación autónoma, que es ser capaz de cambiar tu trayectoria para conseguir las observaciones científicas que quieren que mejorarían el conocimiento científico de estos cuerpos. Y además ser capaces de ayudar a los pequeños CubeSats estos, que son como los hermanos pequeños de Hera, a conseguir sus objetivos, que son un poco más modestos en cuanto a capacidades, porque tienen menos volumen y menos instrumentos, pero a nivel de misión, pues son también muy interesantes. O sea que si lo ves así, sería como una misión modesta en cuanto a presupuesto y rápida de desarrollo, comparado con Rosetta, por ejemplo, pero en cuanto a productos es gigante, porque proporciona tanto protección de la humanidad, datos científicos y demostración tecnológica para misiones en el futuro. No, luego si pensamos que lo que se pretende hacer es que haya 2 cuerpos que están rotando como la Tierra y la Luna, digamos, atraído uno del otro, en el espacio profundo, unos pocos cientos de metros, y utilizando solo unas imágenes, se quiere ir hacia ellos, darle un golpe, desviarlo, medir la desviación y ver si así podemos salvar la Tierra. Dicho así, es mucho trabajo en ese sentido. Entiendo que esto no lo puede hacer una entidad sola. Imagino que en todo este tipo de misiones hay mucha gente trabajando. ¿Nos puedes contar un poco si España está involucrada en esta misión? También en la misión luego de OSIRIS-REx, entiendo que hay también, hemos entendido que hay españoles. ¿Nos contáis un poco rápidamente el rol de España en estas misiones? Bueno, en Hera, por ejemplo, el rol de España es fundamental. Yo que soy de guiado, navegación y control, pues España tiene en sus manos el desarrollo del cerebro de la misión, ¿no? Lo que hemos hablado antes, la parte de navegación autónoma, ¿no? De conducir autónomamente la nave, que sin ese subsistema podría volar tan cerca como pretendemos, ¿no? O sea, volar muy cerca de este objeto binario que implica mucho riesgo, sin la aportación de la industria española, en este caso GMV, que es el responsable de desarrollar y verificar todo este sistema de guiado, navegación y control autónomo. Y en ese sentido es verdad que España está en una posición puntera en estos sistemas autónomos, no solo para esta misión, pero en general en sistemas espaciales.
Sí, nuestro grupo tiene participación científica muy fuerte en OSIRIS-REx. También hemos incorporado recientemente a la doctora Eri Tatsumi, que era la Instrument Scientist de las cámaras de Hayabusa 2, o sea, estamos trabajando en ambas misiones. Tenemos una fuerte participación en el grupo de imagen, donde estamos contribuyendo al análisis de la espectrofotometría de los asteroides, de los dos, en particular de OSIRIS-REx. Desarrollamos un método de análisis de clustering, porque tenemos toneladas de datos sobre los colores de la superficie del objeto, pero además hemos desarrollado un método para detectar material exógeno. O sea, constantemente, de la misma manera que impactan cosas en la Luna, impactan cosas en estos asteroides. Y hemos detectado material exógeno en la superficie de Venus. Y también estamos participando, España tiene participación científica en ERA. Nuestro grupo está participando en la misión, estamos trabajando en el diseño de la ciencia de la misión en un proyecto europeo que se llama NEOMAP, donde no solo participa nuestro grupo del IAC, también participa el grupo del doctor Adriano Campo Valentín de la Universidad de Alicante. Adriano trabaja sobre todo en los modelos de interior de asteroides. O sea, España tiene una participación científica bastante interesante en todas estas misiones. Muchas gracias. Y Daniel, yo sigo, pero como eres un divulgador también de lo más seguido en España, te voy a hacer preguntas que me hacen a mí siempre mis amigas. ¿Qué tengo que hacer si está cayendo un asteroide? No te voy a preguntar esto porque esto siempre asusta mucho. Yo siempre contesto, se lo he dicho también ayer a Juan Luis, normalmente depende del tamaño, pero yo me compraría una botella de whisky, estaría con mi gente a hacer una fiesta, es muy grande. Pero olvidándonos de lo que haría yo, ¿nos puedes contar un poco por tu experiencia qué es que le interesa más a la gente cuando se habla de asteroides y la pregunta que te hacen o con lo que tú crees que esto es lo que más a veces asusta también a la gente? Bueno, yo creo que lo que más interesa a la gente es precisamente lo que has comentado, ¿no? El riesgo de que alguna de estas rocas interplanetarias nos caigan encima, porque también es lo que se suele ver en las películas, en las series de televisión. Cuando se hace mención al tema de asteroides, normalmente es desde el punto de vista como amenaza para nuestra civilización o para el planeta en general. Entonces yo creo que el interés del público en general deriva de ese posible peligro. Es verdad que luego hay otras obras de ficción donde también salen los asteroides de una forma no tan dramática, pero yo creo que ese es el principal referente que tiene el público con respecto a los asteroides, ¿no? Esa parte de peligro. Por eso misiones como ERA, que antes estaban comentando, creo que tienen mucho potencial para llegar al gran público porque van a precisamente investigar pues uno de los métodos para poder en el futuro desviar posibles asteroides cercanos que sean potencialmente peligrosos. Sí, ¿y tú qué opinas, hablando de método, digamos, más light con respecto a la minería espacial? Eso, cambiamos el tema, olvidámonos y tanto en algún momento algo nos pasará a todos, pero bueno, con el tiempo que estamos viviendo ahora, digamos que no es lo más oportuno, pero ¿tú cómo ves lo de la minería espacial? Sabéis que hay muchos proyectos, muchos países que están empujando ya ir a sacar metales nobles o desde el asteroides. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, hasta hace unas décadas esto era ciencia ficción, pero sí que es verdad que podemos decir de hace 10 años, 5 años, hubo un boom muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos, de nuevas empresas dedicadas a ver la posibilidad de estudiar, a ver si se podía aprovechar los asteroides cercanos para algún tipo de minería. Es decir, que ahí hay una parte real. También es verdad que en los últimos años estas empresas se han desinflado, es decir, hubo un boom, surgieron varias empresas y todas o han desaparecido o están en periodo ahora mismo de reestructuración. Proyectos tenían relación con una iniciativa que en esos momentos estaba la NASA llevando a cabo, que básicamente consistía en traer un asteroide a la Tierra, o sea, no ir
hacia un asteroide, como hemos hecho con las sondas espaciales o como ha hecho la sonda Hayabusa, la 1, la 2 y ahora OSIRIS-REx, sino coger el asteroide y traerlo a las cercanías de la Tierra, alrededor de la Luna, cerca de la Luna, y luego enviar una misión tripulada para estudiar este trozo de asteroide o asteroide chiquitito, ¿no?, que se podía traer. Y a raíz de esas iniciativas, que al final esa misión pues se ha cancelado, creo que tuvo que ver todo este auge de empresas relacionadas con la minería. Bien es cierto que el objetivo de estas empresas no era tanto el tema de metales o tierras raras, que es lo que se suele relacionar con minería de asteroides. Cuando hablamos de minería de asteroides, todo el mundo dice, bueno, pues es para sacar metales o tierras raras o compuestos y elementos que en la Tierra escasean o pueden escasear en el futuro. Sino el objetivo principal era los volátiles, o sea, agua. Básicamente, de los asteroides puede haber alguna cantidad de agua, como antes comentábamos, y el agua para las misiones espaciales es fundamental porque se puede separar en hidrógeno y oxígeno, y ahí tienes pues combustible y oxidante para una nave espacial. Y oxígeno obviamente, y el agua lo puedes usar para misiones tripuladas. Entonces el objetivo de estas empresas era más bien coger asteroides y aprovechar los recursos relativos al agua, más que a los metales o tierras raras. Y a día de hoy, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Que, como decíamos, esa misión para capturar un asteroide pues se ha cancelado. La NASA y casi todas las agencias espaciales ahora están centradas más bien en la Luna a corto plazo, por lo menos con respecto al programa tripulado. Y en el polo sur de la Luna parece que hay hielo, y ahí se puede también pues aprovechar para sacar este hielo y aprovecharlo como algún tipo de recurso. Así que lo que es la minería, entre comillas, espacial relacionada con el hielo, con el agua, se está enfocando más en lo que es la Luna más que en los asteroides cercanos, aunque evidentemente ese recurso a largo plazo sigue ahí. Ya si hablamos de metales o de lo que es la minería pesada, ¿no?, que la gente asocia con este término, eso todavía queda muy lejos en el futuro por ahora. Nuestro próximo huésped es Juan Luis Cano, y él es un amigo y también responsable del sistema de información del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra, que está localizado en Esrin, en la sede de la ESA en Esrin. Y vamos a hablar con él exactamente de este centro europeo, de qué se ocupa este centro. Juan Luis, cuéntanos, ¿en qué consiste exactamente el trabajo diario de vigilar los asteroides desde el centro NEO-CC de la ESA? Hola Mariela, pues muchas gracias por la pregunta. El Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra, que está aquí cerquita de Roma, en Frascati, en este centro nos dedicamos a dos tipos de tareas principalmente. Unas son tareas de observar asteroides y cometas que pasan cerca de la Tierra para ver si hay alguno que pueda resultar peligroso para la Tierra. Y una vez que los hemos observado y que recolectamos toda esa información desde diferentes centros a nivel mundial, lo que hacemos es calcular sus trayectorias y sus órbitas con la mayor precisión posible, y luego las propagamos en el futuro para saber si alguna de esas trayectorias tiene alguna posibilidad de impactar con la Tierra en el futuro. Y una vez que hemos hecho todo eso, lo que hacemos es publicar toda esta información en un sitio web de la ESA para que esa información esté disponible para el público general y para toda la comunidad que trabaja con asteroides cercanos a la Tierra. Entonces, entiendo que no es solamente la ESA que está trabajando con eso. Tenéis una red más compleja con astrónomos. ¿Es esto nacional, es internacional, es mundial? Correcto. El problema de los asteroides cercanos a la Tierra es un problema a nivel global. No es que vayan a caer los asteroides solamente en la Tierra, sino que pueden caer en Europa, pueden caer en cualquier sitio de la Tierra. Entonces, este problema se trata a nivel global, y no solamente la ESA lo trata, sino que también la NASA y otras agencias espaciales. Y bueno, pues este trabajo tiene como fundamento el trabajo de muchísimos astrónomos
que observan los NEOs, tratan de descubrir nuevos objetos cercanos a la Tierra, que son estos NEOs de los que estamos hablando, y todas esas observaciones se aportan a un centro que está en Estados Unidos, que es el que maneja todas estas observaciones, que se llama el Centro de Cuerpos Menores. Y esas observaciones están disponibles a nivel mundial a todo el que las quiere procesar para poder obtener las órbitas más precisas de estos asteroides. Y esta información, junto con la que nosotros recolectamos a través de los observatorios que forman parte de la red de observatorios que trabajan con nosotros, es la que utilizamos para calcular las órbitas de estos asteroides. Pero efectivamente, el trabajo de observación es un trabajo que se desarrolla a nivel mundial. Ahora, ¿cuentan algún secretillo? ¿Ha habido algún evento últimamente? ¿Y cuál es el riesgo real que algún asteroide nos venga a visitar demasiado de cerca? Bueno, te voy a contar el secreto más grande que tenemos aquí, es el hecho de que, aunque hacemos todo el trabajo que podemos para descubrir NEOs, para calcular sus trayectorias y para ser capaces de ver si hay alguno que sea muy peligroso para nosotros, el problema más grande que tenemos es el hecho de que faltan muchísimos por descubrir. No tenemos todavía la capacidad y no tenemos todavía los medios para descubrir todos los millones de asteroides que pasan cerca de la Tierra. Entonces, hay ahora mismo un esfuerzo muy grande que se está haciendo tanto en Europa como en Estados Unidos y en otros países para poner más medios para descubrir asteroides. Y aunque tenemos 23.000 aproximadamente descubiertos y estamos, digamos, monitorizando sus trayectorias y su comportamiento, son millones los que todavía nos faltan por descubrir. Entonces, el riesgo actualmente es muy pequeño en esos 23.000 asteroides que conocemos. El riesgo fundamental radica en todos esos millones que no conocemos todavía y que seguro que hay alguno que tiene puesto su nombre o, digamos, tiene puesto la Tierra como objetivo para su trayectoria, ¿no? Entonces, esa es gran parte de nuestro trabajo, intentar descubrir todos los posibles y tenerlos catalogados y caracterizados para poder ver si tienen algún riesgo de impactar con la Tierra. Y entonces, ¿qué proyectos hay previsto en el futuro cercano para poder buscar asteroides nuevos? Efectivamente, ahora mismo la ESA, en las tareas de observación, lo que hacemos es trabajar en el seguimiento de asteroides. El seguimiento significa que una vez que se han descubierto, necesitamos tener más observaciones en un intervalo de tiempo más grande para poder tener órbitas más precisas y conocer con mucha más precisión la trayectoria de estos objetos. Pero en el futuro lo que la ESA quiere es desarrollar un telescopio, y lo está desarrollando de hecho, se llama el telescopio FlyEye, que es un telescopio del que hablaremos ahora en un momento, con el cual la ESA quiere participar activamente en el descubrimiento de asteroides, no solamente en el seguimiento, sino también en el descubrimiento. El descubrimiento se ha estado llevando principalmente los últimos años desde Estados Unidos, que hay unos programas específicos de búsqueda que se han estado promoviendo desde la NASA, y como digo, la ESA quiere participar activamente en esa actividad con el desarrollo de este telescopio que se llama FlyEye. Cuéntanos algo, ¿dónde estará este telescopio? Que está en un sitio muy bonito. Veo que lo sabes. Efectivamente, el telescopio es un telescopio además que tiene un diseño completamente innovador. El telescopio se situará en Sicilia, aquí en Italia. Yo estoy en Italia trabajando, y se va a situar en la isla de Sicilia, que es un sitio precioso, en una montaña que hay en Sicilia. Y el telescopio tiene la particularidad de que tiene un campo de observación muy amplio. Los telescopios que quieren observar típicamente el espacio generalmente se hacen para que tengan un campo de visión muy pequeño y se pueda ver muy lejos. Sin embargo, en este caso, el FlyEye lo que es interesante es que tenga un campo muy amplio para observar en el mínimo tiempo posible todo el cielo nocturno en un par de noches. Entonces tenemos que ser capaces de observar en un par de noches todo el cielo varias veces para ver si hay algún punto que se está moviendo en las imágenes y así poder detectar asteroides que se estén aproximando a la Tierra e incluso tengan riesgo de colisión en fechas cercanas. Entonces, lo que se está haciendo es diseñar este telescopio, que lo que hace es recolectar en un espejo de aproximadamente 1 metro toda la luz que le llega y dividirla en 16 haces de luz distintos, y cada haz de luz va a una cámara que estudia una parte de ese campo de visión. Entonces, con esa técnica, que es bastante innovadora, se consigue cubrir el cielo cada 2 noches
completamente y así ver si hay algún objeto que se está aproximando a la Tierra y puede resultar peligroso. Y la idea también es que estos datos se compartan a nivel internacional o se quedarán, digamos, limitados a Europa. No, es fundamental que toda esta información se comparta y lo más rápidamente posible. Ahora mismo, hoy en día, hay una red a nivel global, pero principalmente operada por la ESA y por la NASA, para hacer uso de toda esa información lo más rápidamente posible, porque si tienes que darte cuenta, si en un determinado momento se observa que un cuerpo está en una órbita que se acerca a la Tierra y se acerca muy rápidamente, lo que interesa es que tener el máximo número de observaciones posible, con lo cual esta información se comparte con mucha urgencia para que si hay casos como este que comento, pues haya el máximo número posible de observatorios que traten de observar el objeto y aporten rápidamente tantas medidas y tantas observaciones como sea posible. Ahora te hago la pregunta que siempre me hace una amiga, pero entonces si llega un asteroide, ¿tú qué harías? Yo personalmente siempre digo que me compro una botella de vino. Bueno, esta es una pregunta muy interesante y como muchas cosas de la vida depende del tamaño. Si es un asteroide que es menor de 20 metros, yo compraría un billete de avión para irme a ver dónde cae e irme a ver la caída del asteroide. Si es mayor, entonces lo que hay que hacer es evacuar la zona, porque ya mayor de 20 metros, todos nos acordamos del caso de Chelyabinsk hace 7 años, en febrero de 2013, que cayó este cuerpo de unos 18 metros sobre la ciudad de Chelyabinsk en Rusia y produjo unos 1.500 heridos. Entonces, para objetos mayores de ese tamaño, la cosa ya es peligrosa. Si fuera más pequeño, vamos, lo tengo claro, cogería un billete de avión y me iría allí a ver cómo cae. Bueno, Juan Luis, muchísimas gracias. Siempre un gusto hablar contigo. Nos vemos en algún sitio de Roma o donde sea que vayamos buscando asteroides. Muchas gracias, Mariela. Ha sido muy interesante esta discusión y espero que la gente se interese mucho por el trabajo que hacemos para seguir estos objetos y para ver todo el trabajo que la ESA hace para mitigar el riesgo que suponen los NEOs. Un saludo y un abrazo. Hola, mi nombre es Nadezhda Vicente y trabajo para la Agencia Espacial Europea. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros con Franklin Chang Díaz. Él pasó muchos años trabajando como astronauta de la NASA, desde origen costarricense, pero desde el año 2005 es presidente y fundador de la compañía Ad Astra. Bueno, hola, Franklin. Iba a decir buenos días, pero tenemos diferentes horarios. Mucho gusto, es un placer. Mucho gusto. ¿Qué horas allá? Aquí en este momento estoy en Houston, Texas, y son las 2 de la tarde, un poquito pasadas las 2 de la tarde. Bueno, gracias por hacernos un hueco en tu agenda. Claro. Y hablando del tiempo, que es como hemos empezado la conversación, quería explicar un poco a la audiencia que hace 28 años participaste en una misión del transbordador espacial. Compartiste la aventura con 2 compañeros europeos, con Claude Nicolier y Franco Malerba. Yo queríamos oír un poco sobre esta misión, tu relación con ellos y tu experiencia personal. Claro. Bueno, esa misión fue, el objetivo principal de esa misión fue desplegar el satélite cautivo, lo que llamamos the Tethered Satellite, un satélite que estaba amarrado o cautivo con un hilo conductor eléctrico muy largo, y la idea era hacer un experimento en electrodinámica en el espacio, algo similar a lo que hizo Benjamin Franklin hace muchísimos años, ¿verdad? Cuando elevó ese cometa, ¿verdad? Con un hilo y logró transportar energía eléctrica a Tierra. Y Franklin, ¿recuerdas algo del satélite Eureka que también fue desplegado en esta misión?
Claro, ese era otro objetivo que tuvimos en la misión, era desplegar el satélite Eureka, y nuestra misión era simplemente desplegarlo, llevarlo a su punto orbital y dejarlo ahí para que ustedes se encargaran de controlarlo por varios años. Yo creo que eso ocurrió y eventualmente fue, bueno, creo que logró toda la misión completarse en buena forma, ¿no? Se ve al escucharte enseguida, se nota que la física es tu pasión. Y ahora mismo estás capitaneando una compañía que trabaja con la propulsión de los cohetes plasmas. ¿Nos podrías explicar un poco qué es eso y cómo puede ayudarnos a saber más sobre los asteroides? Sí, bueno, los motores de plasma representan un cambio de paradigma en la propulsión espacial, ¿verdad? Toda la propulsión que tenemos hoy en día, en su gran mayoría, son propulsores químicos que utilizan combustibles como el hidrógeno y el oxígeno mezclados, producen combustión y producen gran calor y un escape de alta velocidad que impulsa el vehículo. El gran problema con estos motores es que consumen demasiado combustible. Son muy poco eficientes. Pero queremos entonces irnos a combustibles que tengan más eficiencia. Y para lograr eso tenemos que alejarnos de la química y entrar a la física de plasma, donde el escape del motor es un haz de iones y electrones, obviamente una sopa de partículas cargadas. Claro, para lograr eso tenemos que tener temperaturas muy altas y eso requiere un envase que no está hecho de ningún material, porque no hay ningún material que aguante esas temperaturas. Entonces usamos campos magnéticos y en efecto el motor de plasma es una tobera magnética producida por un electroimán muy potente y esa tobera magnética aísla el plasma de las paredes del contenedor del motor y nos permite llegar a temperaturas de 5 o 6 millones de grados, que es algo casi como la temperatura del Sol, ¿no? de partes de la superficie del Sol, ¿no? ¿Y cómo contribuiría ese impulso a ayudarnos a desviar un satélite, a un asteroide, perdona? Claro, el motor consume menos combustible, o sea que por cada kilo de combustible uno puede llegar más lejos. Entonces tiene muchísimo más autonomía, más rango de ejercicio y puede llegar a un asteroide y puede impulsarlo o moverlo o desviarlo en una forma muy suave, no utilizar un impacto, que es lo que generalmente estamos pensando en estos días, es utilizar algo que tenga un gran impacto. El interés nuestro más bien es llegar al asteroide y no tocarlo, sino más bien soplar en el asteroide con el motor para que ese pequeño impulso a través de varios años cambie la trayectoria del asteroide a un punto donde queramos que llegue. ¿Sería compatible esa tecnología con el rol de los humanos? Es decir, en una nave de ese tipo podría estar acoplada. Y bueno, ese es el afán nuestro, es poder integrar sistemas nucleares eléctricos, no el motor nuclear termal, que es otra opción que hay, sino el motor nuclear eléctrico, donde el reactor nuclear lo que hace es que genera electricidad para alimentar el cohete. Y en ese tipo de propulsión podemos acortar los tiempos de travesía a Marte en un factor de 5, bueno, es una cosa extraordinaria. Podemos, digamos, contemplar un vuelo a Marte en 2 meses o menos, aún, dependiendo del nivel de desarrollo de la tecnología. Entonces, eso es trabajo que tenemos que hacer y hay que apurarse porque estamos perdiendo mucho tiempo. Pues Franklin, muchas gracias por este pequeño viaje espacial que nos has hecho de hace 3 décadas a un futuro, esperemos, no muy lejano. Y gracias por tu contribución y compromiso con el Día del Asteroide 2020. Muchas gracias. Con mucho gusto, es un placer.
Hasta luego. Hasta luego.